Vamos a hablar ahora de los indicadores relacionados con el sector externo de la economía. Vamos a seguir utilizando el enfoque de todos los videos anteriores y de la lección que estamos desarrollando en el sentido de agrupar los indicadores en 5 grandes grupos. El primero, relacionado con la producción y el empleo. El segundo, relacionado con las finanzas públicas. El tercero, el sector externo. El cuarto, el sector monetario y financiero. Y finalmente, los indicadores relacionados con precios, tasas, salarios y tipos de cambio. Entonces, cuando hablamos del sector externo, nos estamos refiriendo entonces a que los agentes económicos residentes en un país, sean personas, empresas, gobiernos, realizan diferentes actividades, realizan transacciones, es decir, establecen relaciones económicas con los agentes residentes en otros países, es decir, con otras personas u otras empresas, otras entidades, otros gobiernos, pero que se encuentran en otro país. Estas relaciones son básicamente de dos tipos. Tenemos las relaciones comerciales, es decir, la compra y la venta de servicios. Entonces, las personas que se encuentran en nuestro país pueden vender servicios al exterior, en este caso hablamos de exportaciones, o bien pueden comprar bienes y servicios del exterior y hablamos entonces de importaciones. Entonces, vendemos bienes y servicios, que es exportar, o compramos bienes y servicios, que es importar. Y aquí estamos hablando entonces de un intercambio comercial. Pero también tenemos relaciones financieras, es decir, nosotros podríamos invertir dinero en la bolsa de valores de otro país o en bonos del gobierno de otro país, o podríamos prestarle plata a el gobierno de otro país o prestar a empresas de otro país, o bien recibir los préstamos, intercambiamos monedas, en fin, podemos hacer toda una serie de diferentes relaciones financieras a nivel internacional. Estos flujos de recursos entre los países son muy variables, pueden fluctuar fuertemente de un periodo a otro y se ven afectados y a su vez afectan a variables como el tipo de cambio, las tasas de interés, la inflación, entre muchas otras que vamos a ir explorando a lo largo de este curso. Vamos a ver entonces algunos datos para ilustrar estos conceptos. Vamos a mostrar en esta gráfica las exportaciones, las importaciones y la diferencia que se da entre ellas, que es lo que llamamos el déficit comercial. Entonces aquí vamos a observar las exportaciones FOB de Costa Rica. FOB significa entonces el valor de las exportaciones en el puerto de salida. Entonces tenemos que las exportaciones de Costa Rica han venido incrementando a lo largo de los años. De hecho, pues se puede decir que Costa Rica ha sido exitoso en términos de su estrategia exportadora, pues posee un volumen de exportaciones bastante alto. Y vemos entonces cómo las exportaciones normalmente van creciendo de un año a otro. Ahora bien, es cierto que exportamos bastante, sin embargo importamos más. Vamos a ver ahora en unas barras color rojo las importaciones del país, las importaciones CIF. CIF significa costo, seguro y flete, y se refiere entonces al costo de las importaciones en el puerto de entrada. Entonces tenemos que todos los años, salvo algunas excepciones, el valor de las importaciones supera al valor de las exportaciones. Y vemos también pues que las importaciones van creciendo año a año. En sí, el crecimiento de las importaciones no es algo negativo. Si las importaciones crecen, indica pues que tenemos una economía dinámica. Pensemos en qué productos importamos en un país como el nuestro. Importamos vehículos, importamos muchos comestibles, importamos combustibles también, importamos productos tecnológicos, importamos, en fin, diferentes cosas. ¿Por qué disminuirían las importaciones? Bueno, significaría pues que la gente ha dejado de comprar carros, o que la gente ha dejado de comprar computadoras, o que la gente está gastando menos combustible, y eso indicaría seguramente que el ingreso de la gente se ha disminuido y por eso no está comprando estos bienes. Ahora bien, importar en sí no está mal, el asunto es que si importamos demasiado, nos encontramos con que se genera aquí una brecha. Esta brecha se llama el déficit comercial. Si a las exportaciones le restamos las importaciones, obtenemos entonces este déficit comercial.
que vemos cómo año a año este déficit también pues tiende a incrementarse y Costa Rica tiene un déficit comercial pues bastante elevado. Ahora bien, cuando nosotros realizamos estas transacciones internacionales queremos contabilizarlas. El registro contable de todas estas transacciones se llama balanza de pagos. En la balanza de pagos vamos a registrar entonces todas las transacciones comerciales, es decir, de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, pero también las financieras. La balanza de pagos, hemos dicho, es un sistema contable, tiene 4 cuentas principales. La primera se llama la cuenta corriente, que nada tiene que ver con las cuentas corrientes de los bancos. La segunda se llama la cuenta de capital y financiera. La tercera cuenta se llama errores y omisiones. Y la cuarta se refiere a las reservas monetarias, a los activos de reserva. Muy bien, entonces tenemos dentro de la cuenta corriente la balanza comercial. La balanza comercial incluye las exportaciones y las importaciones. Por otro lado tenemos una balanza de servicios. Todo lo que son exportaciones e importaciones de servicios, hablamos en este caso principalmente de transportes, actividades relacionadas con el turismo. Tenemos la renta derivada entonces por ejemplo de los salarios y las transferencias corrientes, por ejemplo las remesas que realizan personas extranjeras que están en el país y que envían a su país de origen o bien viceversa, costarricenses que están en el exterior y que envían dinero hacia Costa Rica. Dentro de la cuenta de capital y financiera tenemos la cuenta financiera donde registramos la inversión directa y la inversión de cartera. La inversión directa que se refiere entonces a inversión con fines productivos, mientras que la inversión de cartera es inversión básicamente con fines especulativos y recursos que ingresan al país aprovechando pues que tenemos generalmente tasas de interés más altas que en otros lugares. Y tenemos ahí también otras inversiones. Y luego tenemos la cuenta de capital. Muy bien, entonces veamos algunos números. Si Costa Rica para el 2012 exportó 11.459 millones de dólares e importó 16.801 millones de dólares, entonces tiene en su balanza comercial un déficit de 5.341 millones de dólares. La balanza de servicios generalmente es superavitaria para Costa Rica y nos genera ahí un superávit de 3.455.3 millones de dólares. La renta generalmente es deficitaria para nuestro país y nos genera ahí un déficit de 829.3 millones de dólares. Las transferencias corrientes generalmente son superavitarias para nuestro país y nos generan ahí 333.2 millones de dólares. Por lo tanto, la cuenta corriente incluiría este saldo de la balanza comercial más la de servicios, más la de renta, más la de transferencias corrientes, que nos daría entonces un déficit de 2.382.1 millones de dólares. Es un déficit un poco más pequeño, principalmente gracias al superávit que se da en la balanza de servicios. ¿Cómo se financia este déficit de la cuenta corriente? Bueno, básicamente con la entrada de capitales. Entonces, por el lado de la cuenta de capital y financiera, tenemos que en el año 2012 la inversión directa en el país fueron 1.903 millones de dólares y la inversión de cartera fueron 2.120.6 millones de dólares. Hubo otras inversiones por 358 millones de dólares, lo cual da que esta cuenta financiera generó un superávit de 4.382.8 millones de dólares. La cuenta de capital, por su parte, tuvo un superávit de 46.2 millones de dólares. Errores y omisiones es una cuenta que se utiliza para ciertas operaciones que realmente no se conoce con certeza su origen. Entonces, tuvieron un movimiento de 62.7 millones de dólares. Entonces, el superávit que se generó en la cuenta de capital y financiera de 4.429 millones de dólares más los errores y omisiones que fueron positivos en este caso de 62.7, superan el déficit de la cuenta corriente. En este caso entonces va a haber un incremento en los activos de reserva, en las reservas monetarias del país. Entonces tomamos aquí el déficit de la cuenta corriente, le sumamos
el superávit de la cuenta de capital, le sumamos errores y omisiones y esto nos da entonces los activos de reserva, que en este caso, o más bien la variación en los activos de reserva, que en este caso es de 2.109.6 millones de dólares. Es importante observar estos datos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos los datos del año 2012 hasta el año 2014. Para el 2014 son proyecciones del Banco Central de Costa Rica. Entonces tenemos que en la cuenta comercial hemos visto que tenemos un déficit. Este déficit anda alrededor del 14% del Producto Interno Bruto y vemos pues que se mantiene entre el 13 al 14% del Producto Interno Bruto. Es realmente un déficit elevado. El déficit de cuenta corriente es un poco menor y ronda el 5% del Producto Interno Bruto. Sigue siendo un déficit alto. Las reservas monetarias, entonces hemos visto que son esas reservas que el Banco Central posee para poder enfrentar el déficit que se da en la cuenta corriente o en la cuenta de capital y poder tratar de mantener estable la moneda nacional. Entonces, el Banco Central posee actualmente reservas monetarias alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, que es un monto bastante bueno y que vemos que para el año 2014 el Banco Central espera mantener más o menos ese mismo nivel. Una variable bien importante relacionada con el sector externo es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de nuestra moneda en términos de una moneda extranjera, por ejemplo en términos del dólar, o bien el precio de una moneda extranjera en términos de la moneda nacional, que es normalmente lo que hacemos nosotros, ver cuánto es el precio del dólar, que es la moneda extranjera, en términos de nuestra moneda nacional, que es el colón. Para hablar del tipo de cambio es importante tener claro el funcionamiento del sistema cambiario. Existen básicamente dos extremos. Uno es el tipo de cambio fijo, donde el tipo de cambio permanece sin cambio a lo largo del tiempo, y el otro es el tipo de cambio variable o fluctuante, donde el tipo de cambio puede variar a lo largo del día. La mayoría de los países desarrollados mantienen tipos de cambio variables o fluctuantes y de hecho que los tipos de cambio varían minuto a minuto. Algunos países aún mantienen tipos de cambio fijos, como el caso de China, por ejemplo, pero cada vez son menos países que mantienen un tipo de cambio fijo. Entre el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio variable pueden haber una serie de puntos intermedios. Por ejemplo, uno es el de mini devaluaciones. El Banco Central fija un tipo de cambio, pero lo va variando periódicamente. O bien tenemos las bandas cambiarias. El tipo de cambio es variable, es flexible, pero dentro de un cierto rango. Se le establece un mínimo y un máximo dentro del cual el tipo de cambio puede fluctuar. Una vez que se conoce el funcionamiento del sistema cambiario, es necesario conocer cómo actúan la oferta y la demanda de divisas, que es algo que vamos a explorar más adelante en este curso. Veamos por ahora un poco el comportamiento del tipo de cambio del colón con respecto al dólar, es decir, la cantidad de colones que pagamos por un dólar. Observemos que hasta finales del año 2006, Costa Rica tenía un sistema de mini devaluaciones en el cual el Banco Central fijaba el monto de la devaluación diaria, que por lo general era alrededor de 10 céntimos, a veces un poquito más. Y entonces vemos cómo desde el año 2000 hasta el año 2006 la evolución del tipo de cambio es básicamente una línea recta. Iba aumentando siempre. Eso generó algunos problemas. Básicamente contribuía a dolarizar la economía, pues como el colón siempre perdía valor y el dólar siempre lo incrementaba, pues si voy a vender el carro es mejor venderlo en dólares, y si voy a cobrar el alquiler, pues mejor lo cobro en dólares. Cuando se estableció el sistema de mini devaluaciones, entonces el tipo de cambio empezó a tener diferentes fluctuaciones. En un inicio el tipo de cambio se mantuvo bastante estable, luego tuvo algunas fluctuaciones a la baja, luego a la alza, y más o menos para el año 2010 en adelante empezó a bajar y se pegó al límite inferior de la banda, alrededor de los 500 colones, donde estuvo hasta inicios
de este año 2014, cuando se ha presentado una importante fluctuación al alza. Entonces vemos aquí claramente el periodo hasta donde llegaron las mini devaluaciones y el periodo después con las bandas cambiarias. Muchos economistas son partidarios de que debería eliminarse las bandas y que haya una fluctuación total de la moneda nacional. Un aspecto importante a considerar es que los países tienen una tasa de inflación, es decir, un cierto incremento en los precios, que puede ser esa inflación mayor a la de los otros países. Entonces, si nuestro país tiene una inflación más alta que la de los otros países, significa que en nuestro país los precios suben más, nos estamos volviendo un país más caro y por lo tanto estamos perdiendo competitividad. Para poder evaluar qué tanto perdemos esta competitividad, entonces calculamos lo que llamamos el tipo de cambio real. En nuestro caso, el Banco Central calcula un índice del tipo de cambio real que puede ser bilateral si consideran únicamente la inflación de Costa Rica con respecto a la de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, o bien multilateral que se considera aproximadamente 19 países. Entonces veamos aquí la evolución del tipo de cambio real. En este caso es el tipo de cambio multilateral. Podemos observar que con el sistema de mini devaluaciones, el Banco Central procuraba mantener el tipo de cambio real alrededor de 100, es decir, que no se perdiera competitividad. Pero a partir de ahí, el país ha seguido teniendo inflación y el tipo de cambio ha permanecido muy estable, muy bajo, lo cual significa entonces que el tipo de cambio real ha disminuido. Esto significa una pérdida de competitividad para la economía nacional. Muchas gracias. Podemos continuar con el resto de actividades de nuestro curso.